La gerencia de gestión humana, el doctor Aud Díaz, y el ingeniero Saúl, el gerente de servicios tecnológicos, y en coordinación con la dirección jurídica y la doctora Linda, venimos desarrollando una serie de actividades encaminadas a la seguridad de la información con énfasis en protección de datos personales. En el transcurso y en el desarrollo del taller, de la presentación, vamos aclarando una serie de términos y una serie de información que es importante para nosotros que somos colaboradores y que nos asiste una responsabilidad en el tratamiento de la información. Entonces se han programado unos talleres, se han programado 3 talleres y pues por parte del doctor Aud Díaz quiere que el personal de gestión humana, todo el personal reciba esta información, estos talleres. Y por parte de la Gerencia de Servicios Tecnológicos, el ingeniero Saúl quiere que todos los de la Gerencia de Servicios Tecnológicos pues hayamos recibido estos lineamientos, esta información. A pesar de que pues desde la parte de gerencia se maneja, tenemos cierto conocimiento en seguridad, hay una parte en protección de datos personales regulatorio que es bueno que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues yo les agradezco su participación y vamos a dar comienzo, a dar preámbulo a digamos, no tanto como capacitación, sino llamémoslo un taller de socialización en regulación de la Ley 1581 y la seguridad de la información y las diferentes directrices y lineamientos que ha dictado Uniminuto para todos nosotros los colaboradores. Bueno, nuestro tema, oración, hablar rápidamente la función de la Gerencia de Servicios Tecnológicos, pero muy rápidamente, los conceptos básicos en seguridad de la información, vamos a hablar en protección de datos personales y iniciamos con el régimen y marco legal de protección de datos personales. ¿Quién me colabora con la oración, por favor? Aquí, de la Gerencia de Gestión Humana, ¿quién nos colabora? Muy rápidas, 10 segundos, 15 segundos. Por favor, gracias. Amén. Muchas gracias, muy amable. Listo. Esto es muy rápido. La parte en cuanto a lo que nos corresponde a nosotros de la Gerencia de Servicios Tecnológicos, nosotros tenemos un plan estratégico. Nuestra función es transversal hacia todo el sistema y es apoyarlos a ustedes en la parte de servicios tecnológicos. Detrás de esos servicios tecnológicos hay una serie de herramientas y una serie técnicas que manejamos nosotros, pero siempre encaminados para ustedes, los colaboradores, que son los que utilizan los servicios tecnológicos y las herramientas tecnológicas. Uno de nuestros grandes retos es promover la transformación digital con innovación, calidad y efectividad, teniendo en cuenta las tendencias y apropiando el uso de las tecnologías adecuadas y pertinentes a las necesidades del sistema Uniminuto. Quienes llevamos más de 3 años en Uniminuto, antes de esos 3 años veníamos trabajando con una serie de herramientas tecnológicas. Ahora, quienes ya de 3 años hacia adelante nos hemos dado cuenta de los nuevos cambios tecnológicos. Por ejemplo, ¿cuál es el cambio que ustedes de los que llevaban 3 años hacia atrás notaron después? ¿Quién llevaba más de 3 años? No, pues tecnología. ¿Cuál fue el cambio más significativo que hubo antes de estos 3 años? O sea, cuando iniciamos la nueva era con la Gerencia de Servicios Tecnológicos. El correo. ¿Se acuerda? Que antes era Simbra y ahora estamos con Office 365, ¿cierto? Mucho más amplio, con muchas más garantías, disponible las 24 horas, ya no se bloquea. Ya hemos comenzado a hacer una serie de tendencias, de las tendencias actuales que hay en tecnología y las hemos comenzado a renovar. Bueno,
Como nuestra conferencia del día de hoy es el modelo de seguridad de la información, pues yo les quería mostrar a ustedes cómo venimos nosotros desde la Gerencia de Servicios Tecnológicos en Uniminuto y con la dirección jurídica. Nosotros tenemos un gobierno corporativo donde hay leyes y normatividad y hay unas políticas y lineamientos. Desde ahí comenzamos nosotros a gobernar la seguridad de la información y la protección de datos personales. ¿Quién me dice qué documento conoce actualmente, tecnología no, por favor, que regula la seguridad de la información y la protección de datos personales acá en Uniminuto actualmente? ¿Quién me dice? ¿Qué documento? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, listo. Ese es digamos un documento, un formato que hace parte de eso. Pero hay un documento a nivel general de Uniminuto que comienza a arreglar la seguridad de la información y la protección de datos personales acá en Uniminuto. ¿Qué política? Ah, por lo menos ya se ganó el primer pues sí. Bueno, eso está bien. Bueno, muy bien, la felicito. Por lo menos dijo la primera política que existe en Uniminuto. Ahora, ¿me puede complementar un poquitico? Ahora, ¿me puede complementar un poquitico? ¿La ha leído? ¿La ha leído? ¿La ha mirado? Aunque sea. No. Mire, lo importante es que hay algo, hay un acercamiento, hay una apropiación. Aquí lo que queremos es comenzar a apropiarnos, a generar una cultura y a ser conscientes de cómo es que, de la responsabilidad que tenemos nosotros con los datos personales que tratamos en Uniminuto y que por la ley 1581, ya vamos a ver más adelante que la ley 1581, ay, qué pena, debemos darle cumplimiento. Perfecto. Entonces, listo. El gobierno nos dice desde arriba que hay una política y hay unos lineamientos. Entonces, hay una política de seguridad de la información. Viene otra, pero listo, por lo menos ya arrancamos con una. Entonces, mírela, está la política de seguridad de la información, la política de tratamiento de la información, el Comité de Seguridad de la Información, un manual de seguridad de la información que se está construyendo y hay un manual interno de tratamiento de información que por ley, por decreto del 1377, que reglamenta eso, al cual hace uso, del cual lidera la Superintendencia de Industria y Comercio, ordena que en todas las instituciones se debe tener un manual interno de tratamiento de datos personales que todos sus empleados deben conocer. Entonces ya vamos a mirar, cuando lleguemos allá ya lo vamos a determinar. Listo. Nosotros trabajamos con un sistema de gestión de seguridad de la información, todos los que trabajamos y miramos los demás sistemas integrados, entonces trabajamos con riesgos ISO 31000, con gestión de la continuidad 22301 y que es el sobre el cual nosotros estamos trabajando, que es ISO 27001, la norma ISO 27001, que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Estamos implementándolo, estamos desarrollándolo y aspiramos en 2 años estar listos para lanzarnos a una futura certificación. No es obligatorio certificarnos, pero sí sería muy importante y sería un plus bueno para Uniminuto ante los demás espacios donde nosotros hacemos presencia, que la sociedad entienda que Uniminuto da garantía y protege su información. ¿Dónde encontramos la seguridad de la información? La encontramos en recursos humanos, en infraestructura tecnológica, en los accesos, ya sean físicos o digitales, en las herramientas colaborativas, en nuestro entorno físico, en los servicios en la nube cuando estamos trabajando sobre Internet, en los sistemas de información, SAP, Banner, todos los sistemas de información que nosotros tenemos acá. Y hacemos análisis de vulnerabilidad para poder determinar cómo se encuentran estos diferentes, digamos, componentes sobre la seguridad de la información.
Nosotros trabajamos sobre continuidad y disponibilidad, hacemos análisis de riesgos, análisis de impacto, generamos planes de recuperación para garantizar y asegurar que si se cae SAP, nos recuperemos en el tiempo más pronto posible para poder levantarlo, ustedes puedan operar, Internet y todas las demás herramientas que tenemos. Hacemos copias de respaldo y hacemos un monitoreo y control continuo sobre esa plataforma. Y por último, en servicios tecnológicos, nosotros lo que queremos entregar es que los datos personales y los servicios tecnológicos sean disponibles, íntegros y seguros. Eso, y hacemos, tratamos y procuramos porque las bases de datos personales, sobre todo las digitales, estén debidamente resguardadas. The internet has opened up a world of opportunities for businesses like ours. Businesses at the cutting edge of technology. We know the world's most high-profile companies inside out. Companies like yours. Who are we? Your worst nightmare. Of attacks on businesses worldwide, criminals have launched yet another malicious attack on, well, I think he's here. I've got nothing to say. Do you think your position is sustainable, sir? I've got no comment to make. Do you think your shareholders are going to make it this, sir? I said we don't know the full extent of the intrusion. How long will you be offline? Don't you have systems in place to stop this from happening? Our security protocols have been breached by what I can only describe as a highly sophisticated cyber attack. We can't take all the credit. We had a little help from Jim. Oh, hello. One of your managers. Yes, please. Thank you. Jim kindly loaded our keylogger into his PC. Before catching up on some emails, giving us direct access to his mailbox and password. Jim's giving us a lot of information. Access to business contacts, emails from work colleagues. Jim's the outgoing type. Hello, Ali in IT. You look like a privileged Hello, user. Hello. Hi, yes, this is Ali. Okay, thank you. Yeah, no problem. I think I'm in there. Thanks, Sally, for welcoming our custom malware into your system. We're looking forward to working closely alongside you over the next few months. There's no hurry. We have all the time in the world. After all, no one knows we're there. We shouldn't be able to reach the live environment from here. But then why complain if we can? I bet the vulnerability testing doesn't apply to the internal servers. Thought not. Default password. Who forgets to change that? We have access to all your networks. We're in the database, mapping systems, circumnavigating firewalls across the business. Oh, and did I mention, we're going global on this one. Je l'enverrai tout de suite. Merci.
can organize the research and development from this end. Can you forward me the contract outline? そうですね、社内の方からの、承認が下りるまでは他の方にちょっと、Intellectual property, confidential documents, personal and financial data belonging to thousands of people throughout your business, from anywhere in the world. We know your secrets. So how long has this been going on? This may have been going on for some time. What are the cost implications of the attack? He doesn't know what's hit him, or his business. IT are trying to work it out. All systems stay offline for days while they assess the extent of the attack. PR are working overtime on damage limitation. No, I understand. Let's take the chance. Then there's the emergency board meeting. Powerless as the share price falls. As customers and investors abandon ship, the board realize that the game has changed. They thought they knew the risks. How did this happen? Who the hell is responsible? Working at the heart of your business has been an invaluable experience. Good to know the door's always open. ¿Por dónde entró el ataque? Tecnología calladito, por favor. Por la USB. Gracias a Dios, acá en Uniminuto nosotros somos muy responsables y procuramos no introducir USBs en nuestros equipos, ¿cierto? Gracias a Dios. Eso fue, puede suceder en otra universidad, pues en Dinamarca, menos acá en Cundinamarca, en Bogotá. Entonces, miren cómo nosotros estamos expuestos y nosotros mismos podemos colaborar sin causa justificada, sin quererlo. ¿Cómo podemos permitir que pueda suceder una situación de esa? Obviamente, pues aquí los de tecnología pues tienen todas las diferentes medidas hacia los servidores y tienen protegidas sus bases de datos, tienen protegida la red de telecomunicaciones, entonces sí, eso está protegido, ¿cierto? Pero pues ningún sistema es fijo 100%, ¿cierto? Siempre habrá una posibilidad, una probabilidad de que eso falle, ¿cierto? No hay nada seguro. Entonces, por ahí comienzan las situaciones. Bueno, ahí habían unas palabritas, keylogger, digamos que lo que se quería era que a través de esos USB se instalara un programa dentro del equipo y le capturara a uno lo que uno escribe en el teclado. Entonces, la letra de esa cuestión, después ahí le captura el usuario y le captura el password, ¿cierto? Primera regla número básica en seguridad. Las contraseñas, el usuario y las contraseñas, bueno, el usuario, sobre todo la contraseña. El usuario y las contraseñas son ¿qué? Personales e intransferibles, ¿cierto? Entonces, no, es que estoy de permiso y mire, me acabó de llamar el jefe, mire, entra a mi computador, mi usuario y mi contraseña y mire que es que entre e imprima el oficio que es que el jefe lo necesite. No, las contraseñas y el usuario y la contraseña son personales e intransferibles. Ay, que mire, Pepita, que es que necesito que Juliana está hoy de permiso, entonces venga, entra tú al computador, este es el usuario y esta es la contraseña. Nah. Que es que se va de vacaciones y se fue de vacaciones, no. Esas son situaciones que deben tener previstas desde el punto de vista organizativo y desde procedimientos el jefe. Cuando se va a ir alguien de vacaciones, inclusive por si llega a suceder alguna situación, porque nadie está previsto, ¿cierto? Alguna calamidad y no pueda ir a trabajar hoy por X y algún motivo. Se deben tener las diferentes situaciones. Otro usuario que tenga los mismos privilegios, que se le active, bueno, diferentes situaciones. Pero las contraseñas son personales e intransferibles. Después hablamos un poquitico más allá de las contraseñas. Sigamos, bueno. En Uniminuto tenemos una serie de herramientas, ¿cierto?
digamos que sobre las que más trabajamos nosotros los colaboradores, en estas son estas, ¿cierto? ¿Quién me dice qué hay ahí? Yammer, ¿quién lo conoce? Teams, OneDrive, Outlook y Planner, ¿cierto? Sigamos. Todas estas herramientas, mientras nosotros les demos el trato como es debido, lo utilicemos, pues están en la nube. Aunque están en la nube, están sobre Microsoft, y Microsoft genera una serie de medidas y nosotros también desde acá para cuando vayamos a accesar. Son herramientas de colaboración, nos permiten movilidad, trabajan la parte de inteligencia artificial y nos generan confianza. Hasta ahí no hay problema, sigamos. ¿Cierto? Sigamos. Pero ¿qué sucede con esas plataformas? Aquí vamos a incluir en estas plataformas los portales web y las redes sociales. Cuando hablo de portales web y redes sociales, hablo de las institucionales, ¿cierto? El portal web de Uniminuto y todos sus demás micrositios y los otros portales que hay oficiales en Uniminuto, ¿cierto? Tienen unos lineamientos, tienen unos usos para su uso y unas responsabilidades que nosotros debemos tener en cuenta. Si yo estoy pegado en Yammer, pues como es un canal abierto, pues puedo escribir, ¿cierto? Y puedo subir información. Entonces debo tener cuidado con esa información que yo coloque, que yo publique. Y lo mismo con las demás plataformas, lo que yo envíe por correo, lo que yo hable por Teams. Todo lo que yo trabaje de esas herramientas que me ha entregado de Uniminuto, pues yo tengo una responsabilidad. Primera situación, los servicios de tecnología entregados al minuto solo deben usarse para propósitos institucionales, no para promover vendo casa, vendo carro, vendo moto y para otra serie de situaciones. La información creada o divulgada debe cumplir con la normatividad de protección de datos personales, por eso estamos hoy para ver una serie de normatividad que debemos tener. No se debe divulgar información que atente contra la dignidad y buen nombre de los colaboradores o terceros. Las imágenes, ojo, las imágenes, textos y demás publicaciones deben contar con los debidos derechos de autor. O sea, como Yammer es abierto, yo puedo subir información. Entonces tengo que tener cuidado con esa foto que yo subo, porque esos tienen una serie de derechos de autor y de imagen. Entonces, si es entre colaboradores, no hay problema, porque todos firmamos una autorización de tratamiento de datos personales. ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien la tiene clara? ¿Alguien sabe dónde está esa autorización? Está en la hoja de vida. En la hoja de vida, y cuando yo firmé el contrato, ahí dice una cláusula de confidencialidad y autorización de datos personales. ¿Alguien recuerda qué dice esa autorización? No leemos la letra chiquita, como cuando firmamos. Entonces no sabemos ahí qué compromiso tenemos nosotros con esa cláusula de confidencialidad y qué estamos autorizando para que Uniminuto trate esa información. Entonces estamos en las dos situaciones. Por un lado, como titulares de información, entregando la información. Pero por el otro lado, como empleados de Uniminuto, bajo la responsabilidad que me acoge a mí dentro de mi función de tratar esa información de esos titulares a los cuales yo he recibido esa información. ¿Qué información manejamos nosotros acá en Uniminuto los colaboradores? Dígame. Sobre todo en la parte de recursos humanos. ¿De quién? ¿De quiénes? De los mismos colaboradores, ¿cierto? Toda la información, ¿cierto? Ya vamos a mirar después qué tipo de información de los colaboradores manejamos. Bueno, aquí no hay de la parte académica, pero manejamos estudiantes, ¿cierto? Digamos que esos son los dos grandes bases de datos a las cuales nosotros tratamos en Uniminuto. Y todos los días manejamos información. Generalmente está centrada en eso. Y generamos listas. ¿En qué generamos listas? En Excel, en Word, hasta en presentaciones PowerPoint, colocamos unos listados. Esa información hay que saberla manejar, hay que tener cuidado, ¿cierto? Solo se deben exponer datos personales públicos. Solo se deben exponer datos personales públicos. Cuando estoy hablando de grandes redes sociales, de las páginas en internet, ahí hay que tener cuidado con esa información que se coloca. Y la información debe estar actualizada. No encontrar información en una página web de que coordinador del programa tal.
Pepito Pérez, y resulta que eso fue hace 5 años. No actualizaron la información y esa información está ahí. Nos han enviado reclamos solicitando que por favor esa información ya no debe permanecer, porque es una información no válida. Y ese es uno de los deberes, uno de los derechos que tiene un titular de esa información. Si yo estoy exponiendo una información que no es, pues es falsa. Y él está en todo el derecho de reclamarla, de que actualicen, de rectificarla. Y nosotros estamos en el deber de cumplir ese derecho. Y si no, ya después le miramos a los que estamos expuestos por no realizar. Sigamos. Bueno, protección de datos personales. Vamos a ver este videito. ¿Cómo nosotros protegemos desde nosotros los datos personales de nosotros? Dag Fien. Dus gewoon. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De 4e, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Ustedes sí leyeron la letra chiquita cuando dijeron acepto el tratamiento de términos en Facebook, en Instagram, en Snapchat y todas esas demás redes sociales en las que somos felices colocando nuestra información. ¿Sí la leyeron? Ellos son los dueños de esa información. De hecho, ayer venía escuchando que Facebook coge la información, la realiza, sobre todo lo utilizan por las tendencias que nosotros hacemos y la venden. ¿Y qué podemos hacer ahí? Entonces eso de que es que yo tengo privado y que es que yo solamente le doy chulito a mis amigos y que solamente ellos van a ver la información, no. Eso no es 100% cierto ni seguro. Entonces ahí tenemos, ay, ¿no había visto otro? No, sigue anterior. Sigamos. Ay, lo quité. No. Bueno, listo. Bajemos. Aquí era, no, sigue, baje. Ay, la quité. Esta. Bueno. No, después la miramos. Bueno, pongamos esa, después la miramos. Quiero que miremos esta diapositiva. Miremos esta diapositiva, ¿cierto? Ahí está tu vida en internet. Esos somos felices de vacaciones en la playa y subimos fotos y las colocamos y... ¿Sí o no? Y demás, decimos qué fecha, hasta cuándo estamos, ¿cierto? ¿Qué información le estamos dando al ciberdelincuente? Que la casa está sola, ¿cierto? Que la casa está sola, ¿cierto? Mi nueva casa que compré de $1.000 millones, urbanización Capriles, casa 17. Este man tiene plata.
Te mantiene billetico. Mire, mi nueva moto, 25 millones, nos vemos en los piques de Playa Blanca. ¿Qué queda después de esos piques? ¿Sí o no? Reunión y lo sigo y pues una motico, $25,000, pues, 25 millones, eso es plata, ¿cierto? Mira esta. Mi hijo estudia en el colegio San Lauren, todos los días lo recojo a las 4 p.m. Cuando no puedo va una amiga o mi hermana. ¿Ah? Pero eso sucede. Nosotros en Facebook no hacemos, somos felices colocando de todo. Nos perfilan, nos revisan, nos miran. Sabemos a qué hora salimos, a qué hora llegamos, cuáles son mis gustos, cuáles son mis tendencias, dónde voy. Y esta, ¿no? La última, ¿no? ¿Ah? Y eso es muy popular en Facebook. No, yo estoy deprimida, hoy amanecí deprimido, no, yo estoy down. No. ¿Cierto? Le estudian el estado emocional. Eso se llama estudio de análisis del comportamiento humano en psicología. ¿Hay psicólogos? Como para que nos ayuden y nos ayuden a aterrizar eso. Listo. Sigan. ¿Sí? Esto es el fiel retrato de lo que nosotros hacemos con nuestra exposición de datos personales. Ahora, si exponemos nuestros datos personales, dígame los datos personales de las demás personas. Si no nos interesan nuestros datos personales, ¿cómo nos van a interesar los datos personales de otras personas que nosotros tratamos? Dime, si no iniciamos por nuestro compromiso de nuestros datos personales. Bueno, ¿qué es seguridad de la información? ¿Qué es información? ¿Y qué es la información para Uniminuto? Vamos a hablar un poquitico de estos temas. Bueno, sigamos. ¿Qué es la seguridad de la información? Son todas las medidas y controles preventivos y correctivos y de reacción del individuo, la organización, Uniminuto, y las tecnologías por parte de la Gerencia de Servicios Tecnológicos para proteger y resguardar la información, buscando mantener en esta la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de datos y de la misma, cuando estamos hablando de la información. La información va por un lado física, va por un lado en internet, está en los equipos de cómputo, está en los aspectos físicos y lógicos, está en los dispositivos móviles y en general la información, la seguridad y toda la información está en casi todos los medios. ¿Quién me dice qué es confidencialidad? ¿A qué interpretan ustedes eso de confidencialidad? ¿Qué creen ustedes que es confidencialidad? Lo que yo no quiero que sepan de mí. Bueno, lo que no quieren que sepan de ti, puede hacer eso. ¿Cómo? No divulgar la información. No divulgar la información. Solo con las personas autorizadas. Con la debida reserva. Bueno, muy bien, felicitaciones. Confidencialidad es que yo puedo tener mucha información y puedo saber mucha información X, relevante, pero solo por mi función y por mi responsabilidad la debo tratar y solamente aquella función, aquella responsabilidad o aquellas personas, autoridades o alguien le compete a ellos nada más. Es evitar el famoso pasillonet, aquello de que, ¿cómo me parece que le subieron el sueldito a Pepita? ¿Cómo así? Pero si es que yo llevo más tiempo que Pepita, ¿y cómo va a ganar ella más que yo? ¿A quién le interesa ese sueldo? Solo a Pepita y a un área de recursos humanos, el jefe, bueno, quien sea, que son los que manejan, nadie más. Pero el pasillonet lo divulgamos, ¿cierto? Somos amantes del pasillonet. Dentro de algo en recursos humanos, por X y algún motivo, algo de salud se enteró de tal persona. ¿Cómo le parece que, mire, llegó una incapacidad o llegó en el tratamiento médico y esa persona tiene tal enfermedad? ¿Cierto? Y entonces al otro día, esa persona ya no la saludan, ya no le dan la mano, ya le comienzan a hacer el feo, comienza a hacer la discriminación. Y esa persona se entera de que fue alguien que por su función y su responsabilidad trataba esa información y la divulgó. ¿Cómo le parece que a Pepito Pérez lo van a retirar?
va hasta el 16. Y van y le cuentan a esa otra persona, se entera esa persona y esa persona se entera. Es el famoso pasillones. No somos confidenciales. No somos confidenciales. ¿Cierto? La disponibilidad, pues es que esté disponible la información para la persona cuando lo requiera eso. O sea, que digamos que en nuestros sistemas Banner esté arriba, Source Factor esté arriba y esté disponible para esa persona. ¿Y la integridad de los datos qué es? ¿Qué me dice que es integridad de datos? ¿Cómo debe estar integrada? ¿Qué es integridad de la información? No. Los voy a colocarles un ejemplo. Yo soy el jefe y hago un listado de 10 personas y les voy a enviar un correo. Y les digo, mañana reunión a las 12 del día. Y envío el correo. Y dentro de esos 10 alguien llega y coge el correo y lo reenvía. ¿Cierto? Como los correos se pueden editar y se pueden enviar, entonces le coloca una coma y les dice, y almuerzo de trabajo. ¿Qué pasó ahí? Se modificó la información, perdió su integridad, ya no es la original como adulterada. Digamos que con ese ejemplo para que me entiendan que es integridad. Otra, recibo la información, dice la nota 2.9 y cuando la transfiero le pongo 3. ¿Qué pasó? Perdió integridad de la información. Penetro, entro al sistema o colocaron 2.9, entro y la cambio. Ya la información dejó de ser verdadera, ya es una información manipulada, falsa. ¿Cierto? Sigamos. Ahí están, ¿cierto? Confidencialidad, solo los colaboradores de Uniminuto autorizados pueden acceder a esa información. Ejemplo, el colaborador deja información con datos sensibles en un cajón bajo llave. Guardadita, reservada, solo ella la puede manejar y no abierto el cajón sobre el escritorio, ¿sí? O está haciendo el retiro de una persona y cuando revisó miró y lo imprimió y cuando revisó y miró dice, ay, se me fue un 1 en la cédula de esa cuestión, entonces dice reciclaje, ¿y qué hace? ¿Y en dónde lo deja? Sobre la impresora, ¿cierto? Entonces va otro, llega y mire, ay, bueno, voy a utilizar esta hoja de reciclaje. Y llega, uy, ¿cómo así que a Pepito Pérez lo van a...? ¿Sí? Eso está pasando, eso puede suceder, ¿cierto? Integridad, un usuario garantice que la información ingresada en los diferentes sistemas no es modificada o borrado un dato importante. Y disponibilidad, la información debe estar disponible en el momento que sea requerido, sigamos. Bueno, información. Esta es una definición del Internet, esta es una definición normalita, pero para que entendamos qué es información. Es un conjunto de datos que al ser procesado de manera ordenada crean un mensaje, el cual es transmitido con el objetivo de modificar el conocimiento y la percepción del receptor y por lo tanto tiene una influencia al momento de tomar decisiones. Si la información está expuesta, esa información, si yo la puedo utilizar para dos situaciones, para dentro de mi función y mi responsabilidad, de lo que estoy realizando para toma de decisiones, análisis, estadísticas, cumplimiento, o la puedo utilizar para entregarla a otro lado, para hacer otro tipo de serie de situaciones con la información. La información como activo de valor para Uniminuto. La información para Uniminuto está catalogada como un activo de gran valor, pues tiene un gran peso al momento para tomar decisiones, que puede conllevar al posicionamiento a nivel universitario, mejorar procesos internos, aumentar la rentabilidad y productividad, ofertar programas educativos de calidad y aumento de la producción en investigación, o entre otros. Entonces la información para Uniminuto es muy válida, porque nosotros tenemos un conocimiento y una experiencia. Pero si la estamos entregando a otro lado, a la competencia. En la parte de tecnología, Uniminuto cuenta con una serie de recursos tecnológicos propios de Uniminuto con las cuales nosotros proveemos los servicios tecnológicos. Son importantes, son de cuidado, la inversión es alta. En la parte académica hay investigación y desarrollo. PISIS hace mucha investigación.
¿Dónde está quedando esa información? ¿Cómo se está resguardando? ¿Cierto? ¿Cómo esa información no sale para la competencia y es utilizada por ellos porque nos ganan en ventaja? En estrategias financieras y comerciales, ¿ustedes creen que si la competencia no sabe cómo estamos nosotros financieramente o económicamente, no aprovechan? No pueden utilizar esa información, ¿cierto? Imagen corporativa, la marca, la reputación comercial, ¿cierto? Yo por acá estoy haciendo un programa académico, ya lo llevo estructurado, ya lo llevo realizado, y de pronto la competencia entera dice, mira, ya van a sacar este programa, y le tienen a uno todo el estudio de mercado, el benchmarking, toda la parte financiera, y vuelven y cogen el programa y lo sacan antes que nosotros, y por menos platica. O sale el de Uniminuto, lo sacan ellos paralelo, y dicen, mire, Uniminuto le está ofertando usted un programa por 3 pesos, venga, yo se lo dicto a usted por 2 pesos. Porque nuestra información salió. O la competencia llama a esa persona y le digo, venga, usted trabaja en tal sitio, usted trabaja en tal lado, usted maneja tal información, venga, ¿cuánto gana? No, 2 pesos, venga, yo le pago a usted 3, 4, pero véngase y tráigase la información, tráigase los programas, traiga toda esa cuestión, porque acuérdese que Uniminuto trabaja mucho la parte de los programas, ¿cierto? La estructuración de programas. Y así, no solo Uniminuto, todas las demás empresas, esos son ese tipo de estrategias. Entonces la información para Uniminuto es importante, es de valor. Sigamos. Bueno, ¿en qué consiste el principio de seguridad? El principio de seguridad impone que la información contenida en los diferentes medios de almacenamiento y o base de datos, así como aquella que resulte de las consultas que realicen los colaboradores de Uniminuto, se incorporen las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los registros con el fin de evitar su alteración, pérdida o consulta o uso no autorizado. En la parte de biométricos, en la parte de los archivos físicos, ¿cómo estamos nosotros resguardando la información? La información que estamos guardando allá en nuestros archivadores sí se está guardando, se está cerrando a las 6 de la tarde, a las 5. Quienes ingresan allá, ¿quiénes son los autorizados? ¿O eso está abierto al público y todo lo que entra ingresa, abre, cierra, saca una carpeta? Ah, esta carpeta no era, la dejo ahí encima, me voy a la oficina, ay, no era así, y ahora sí voy, no sé. Eso es lo que toca comenzar a tener nosotros conciencia de que la información debe estar controlada. Entonces, archivos físicos seguros, accesos de usuarios, acceso de lectura, firmas digitales, bloqueo de pantalla. ¿Saben cuál es el bloqueo de pantalla? Segunda regla, ya teníamos la primera, contraseña, ¿cierto? Segunda regla, bloqueo de pantalla. ¿Qué es lo que debo hacer cuando me levanto del puesto? ¿Cierto? Bloquearlo. Ay, pero que es que en GST ellos por política se envían para que la pantalla se bloquee a los ¿cuántos minutos? 30 segundos. ¿A los 30 segundos está? ¿Está rapidito? Sí. Qué bueno, hemos evolucionado, estamos trabajando. Entonces, bloqueo de pantalla. Porque es que lo que yo trabajo en mi equipo es mi responsabilidad y yo no sé mi otro compañero. Esto es como en el matrimonio, uno mientras se conoce todo está bien y es mi compañero y lo mío es tuyo, lo mío es mío, lo tuyo, tuyo, hasta mi capullo y así. Pero el día que se pelean, entonces devuélveme mi capullo, usted ya no es esa cuestión, nos vamos por nuestros restos y usted allá y yo acá. ¿Sí? Y el día que haya un problema legal, olvídese, cada uno por su cuento, o un problema disciplinario o algo, ahí sí no hay amistad, no hay matrimonio, no hay nada. ¿Sí o no? Entonces hay que tener cuidado con eso. El top número 1 en seguridad de la información. ¿Quién me lo dice? Sí, dígalo duro. Las contraseñas. ¡Bravo! Y le jaló al paso hasta que se lo ganó, ¿cierto? Bueno, mire, yo, excepto los de GST, porque los de GST ellos sí hacen contraseñas seguras. Pero yo les puedo adivinar de aquí para allá a todos ustedes las contraseñas. No, mire, si yo les hago
Bueno, ingeniería social significa conocer la persona, ¿cierto? Y si yo quiero hacerle una maldad y quiero saber eso es como cuando uno está en la conquista de la muchacha, de la novia, entonces quiero saber los gustos, quiero saber, sí, toda esa cuestión para conquistarla. Entonces, si yo les quiero hacer ingeniería social a ustedes, para saber sus contraseñas, y porque es que ese es el prototipo del ser humano somos así. Entonces, ¿cuándo nació mi hija? El 20 de agosto. ¿Cómo se llama mi hija? María Fernanda. Ah, Mafe 2008. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y a los 3 meses le pide el cambio. Ah, entonces 0820 Mafe. ¿No? Mire, sí. ¿Sí ve cómo yo les adivino las contraseñas? Es fácil. Es fácil, porque eso somos nosotros, claro. Y como tenemos Instagram, Snap, Facebook, no sé qué, Génesis, toda esa cuestión, pues todas las contraseñas son las mismas, porque qué jarteras. De 10, 15, 20 aplicaciones que yo conocí, aprenderme todas las contraseñas, y de pronto esta me pidió en este mes que cambie esta, y entonces, oiga, ¿cuál fue? ¿Era 15-20 o era 20-15? ¿Era 35-40? Y comienza uno y vuelve a restablecer. Y se le vuelve a uno un tierrero en restablecimiento de contraseña y conocimiento de contraseña. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ese es el top 1 de las contraseñas. Entonces, las contraseñas son fáciles de adivinar. Entonces, hagan contraseñas seguras, hagan contraseñas, ¿sí?, robustas. Y eso se ha enviado por tips, ¿cierto? ¿Habrán leído esos tips? ¿Sí los habrán leído? Hay que leer esos tips. De aquí en adelante tenemos que salir conscientes que cuando llegue algún comunicado de seguridad de la información hay que leerlo, porque son tipsitos tanto institucionales que le sirven a uno también para la vida personal. Entonces, y la más fácil, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? ¿Sí o no? Y dice, después la cambio, ¿cierto? Y pasa el mes, pasan los 2 meses, pasan los 3 meses y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí o no? Bueno, sigamos. Confidencialidad. El principio de confidencialidad en la información consiste en que todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la administración de la información de datos personales que no tengan carácter público, ya después vamos a verlo, están obligados en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizado el contrato, ¿cierto? Pudiendo solo realizar el suministro de comunicación de datos cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas o cuando la ley lo pida. Porque ante la ley nosotros no nos podemos negar. Ahí hay que hacer cumplimiento. Entonces el acuerdo de confidencialidad, oiga, entregar información a terceros, entregar información entre colaboradores y difundir información en pasillones. Uy, aquí hay algo top. Alguien va a hacer una actividad, ¿sí?, de un área con otra área. Entonces, vamos a hablar de una actividad de bienestar. Entonces, vamos a hacer una actividad de bienestar, vamos a hacer un torneo de fútbol. Y lo vamos a hacer con esta empresa, ¿sí?, torneo de fútbol James 16, ¿es el número 16 ahora? Entonces, sí, James 16, todo, sí, la empresa, sí, la fundación va a hacer este torneo. Claro, un minuto, venga, hagamos el torneo. Envíeme el nombre, envíeme la cédula, envíeme la fotocopia de la cédula de los participantes, ¿cierto? Y cogemos esa información, la recopilamos y la llevamos. Y esto está como la pregunta que sale por ahí. ¿Sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Entonces, ¿sabe usted qué van a hacer con su fotocopia de su cédula? ¿Sabe usted qué van a hacer con su información? Que va a parar a otra base de datos por allá, de otro tercero, y lo comienzan a llamar a uno, ¿cierto? Oiga, venga, que el banco tal, oiga, que venga tal, oiga, que venga tal, que vamos al centro comercial, venga, lléneme esta encuesta, lléneme esta cuestión, venga, y le dan un dulce, una galleta, y uno lee toda esa cuestión y cogen su información y sus datos personales. Entonces, y lo más caso, por ejemplo, de un área a otra área, le dice,
que Harter, ahorita que me voy a poner a filtrar, ahorita que me voy a poner a... Y tengo una lista que he relacionado con el factor RH, toda la información que tengo yo. Eso. Digo, allá le envié el correo con esa base de datos, con el listado Excel. Mire usted ahí qué información es la que necesita, filtre y mire a ver qué hace. Así lo hacemos. Cogemos toda la información y se la enviamos al otro colaborador. ¿Le interesa al otro colaborador tener toda esa información? ¿Soy yo responsable con la información que yo tengo aquí y se la envío a la otra a través del correo? Pero que es que él tiene cláusula de confidencialidad y que eso aquí en un minuto está... No, porque es que la información no debe ser expuesta totalmente a todas las personas, solo las personas interesadas de eso. Pero así lo somos. Esa es la experiencia que hemos recogido de todas las visitas que nosotros hacemos a nivel nacional, a nivel sistema, y nos damos cuenta de lo que sucede. Y así lo somos. No filtramos la información, no entregamos la información que es, sino, tenga, allá le envío todo eso y mira a ver usted qué hace con toda esa información. Y esa persona, ¿cómo está cumpliendo? Esa persona que la recibe, ¿qué compromiso tiene con Uniminuto? ¿Listo? Ya habíamos hablado. ¿Cómo se ven ahí? Aquí hay tintico. Este es un día normal de labor en una oficina. Gracias a Dios no es acá, no sucede. Acá nosotros somos muy juiciosos. Eso es por allá en otra universidad. ¿Qué me dicen ayer? Que dígame. Está hablando a viva voz y está diciendo la contraseña. ¿Qué más? Participemos. El visitante que entra y está como mirando ahí, sí, encima del computador. ¿Qué otro? La caneca de basura que está... La caneca de basura, con todos los documentos, sí, que todos los borradores y todo lo que hemos dañado. ¿Qué más? El archivador abierto. Dos personas conversando, haciendo un intercambio ¿de qué? De información, ¿cierto? No sabemos si están autorizados, si no están autorizados, o de pronto están ahí haciendo algo, ¿no? ¿Qué hay más por allá? Mire, ese humo que sale de allá, ¿de qué es? ¿Cigarrillo? Ese humo que sale allá a mano derecha. ¿El café sobre qué? Sobre el backup, sobre el servidor. ¿Cierto? Y después llamamos, ay, que se me dañó el computador, que me cayó no sé qué, pues ahí está la información. Pues esto es disquete, pero pues esto ya pasó de moda, puede ser una USB, ¿cierto? Estamos actualizando esta información. Reportes gerenciales. Y mire, esto es un ambiente normal en una oficina de cómo nosotros trabajamos la información. Sigamos. Bueno, hemos hablado un poquito de seguridad de la información, protección de datos personales muy en general, combinada con Uniminuto, pero también hacia la parte de nosotros, ¿cierto? Porque es que la concientización y la apropiación en protección de datos personales nace primero de nuestros datos personales. Si nosotros somos conscientes de que protegemos nuestros datos personales en las redes sociales, en el internet, sabemos cómo lo entregamos, pues muy seguramente esa persona es muy juiciosa también hacia el interior con Uniminuto. Y va también a proteger esos datos personales bajo los cuales el padre Harold, como representante legal de Uniminuto, nos lo ha delegado a nosotros a través de un contrato de trabajo. Nosotros, ante la SIC, somos responsables del tratamiento de la información por tener un contrato y un vínculo directo con Uniminuto. Obviamente, quien responde a la cabeza mayor, el padre Harold, por ser el representante legal, ¿sí? Pero de ahí para abajo están las delegaciones. Y lo que le suceda a Uniminuto en protección de datos personales, en representación del padre Harold, pues tiene que ¿qué? Tiene que bajar, ¿cierto? Porque si Uniminuto es sancionado, claro, Uniminuto lo sancionan y paga la multa y toda esa cuestión. Pero eso no se puede quedar ahí. Eso tiene que bajar, a ver, ¿dónde fue la fuga de datos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y vaya a venir una investigación. Pueda que sea que conlleve a una parte disciplinaria, pero también puede conllevar a una ¿qué? No. Judicial.
puede conllevarse a hacer una judicial. Entonces, esto tiene que tener su revisión y tiene que tener su conciencia desde el punto de vista desde nosotros. Primero vamos a crear un perfil falso. Me voy a llamar Sebastián. Con aceptar la solicitud ya sé dónde trabaja. Así puedo enterarme de cuántos años tiene, la dirección de la casa. En 3 días ya me ha dicho qué le gusta hacer. Es una mujer de 37 años. Imagínense lo que podría pasar con un niño. Vamos a concretar una cita. Jimena. Sí. Buenas tardes. Buenas Mucho gusto, tardes. Teniente Milena de la Policía Nacional. Mucho gusto. Jane. Buenas noches. Buenas Mucho noches. gusto. ¿Espera a alguien? ¿Espera a alguien? Sí. ¿A Sebastián? ¿Cómo sabe? Sí, a una amiga mía, Sandra. Sí, claro. A Sandra. Nosotros hace un tiempo hemos estado interactuando. Yo soy la que le he enviado información, fotos. ¿Cómo así? Yo me he hecho pasar por Sebastián. No. Todo este tiempo que hemos estado en comunicación. Yo soy Sandra. No, yo sé que Sebastián existe. No. Usted ha sido víctima de engaño a través de las redes sociales. Eso es imposible. Como usted cayó, puede caer un hijo suyo, un familiar, un hermano. No lo puedo creer. No lo creo. Pero es que eso es imposible. Yo sé que él existe. O sea, él debe estar esperándome. No, señora, todo este tiempo yo me he hecho pasar por él. Un adulto puede caer con facilidad. Más fácil puede caer un niño. Mira lo que hacen tus hijos en redes sociales. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Este es el concepto jurídico, ¿cierto? Pero, ¿aquí hay abogados? Pero es que esto como tan jurídico y la ley es, cuando sacan una ley, eso la dejan como tan abierta para que, mejor dicho, por todos los lados se pueda trabajar y se pueda atacar, ¿cierto? Vamos a leerlo, pero yo se lo resumo, ya les digo en qué es. Es una acción jurisdiccional propia del derecho normalmente constitucional que confirma el derecho de cualquier persona titular del dato personal para solicitar y obtener la información existente sobre su persona y de solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada. Este derecho aplica a información almacenada en los registros o bases de datos personales de todo tipo, física y digital, ya sea en instituciones públicas o privadas. Mejor dicho, es el derecho que tengo yo como persona de pedirle a una institución de cómo están mis datos personales y si yo considero que esos datos personales no son reales, no están actualizados, exijo mi derecho y le digo a esa institución, oiga, rectifíqueme la información, actualíceme los datos, ¿cierto? El más común que es acá en Uniminuto, ¿cuál creen ustedes que es? A ver si le pegan. ¿Cuál es la solicitud o el reclamo más común que hacen los titulares de datos personales en Uniminuto? Y digamos que es casi a nivel universal. ¿Cuál? ¿Cómo? No. No, pero ustedes lo hacen cada rato. Ustedes tienen en sus celulares y les llega información. Pero, ¿qué es lo que ustedes piden? No. A mí me llega un... El certificado, el desprendible. ¿Que no qué? Que no me llamen más. Bueno, sí, eso. Pero también cuando le llega un correo, ¿qué es lo que le pide? Cuando le llega un correo con propaganda, ¿qué es lo que usted le pide? ¿Cómo? Que lo eliminen de las bases de datos. Ah, casi que no. Ustedes como que ya estuvieron en las capacitaciones y vinieron fue por los vasos. Es el reclamo más top que hacen los titulares de datos. Hasta uno lo hace, ay, no me friegue, no, otra vez esta propaganda, y abajo dice clic para eliminar, ¿cierto? Para que me saquen de esa base de datos. Cuando no, entonces uno a través de ese mismo correo le digo, oiga, solicito por favor no me sigan enviando más correos. Un usuario, un titular, si es consciente que esos datos que le entregó no eran para eso y él no ha tenido ningún vínculo con esa empresa, va teniendo esos correos. Envía ese correo diciendo, oiga, solicito que no, puede tenerlo 15 días, 2 meses, 3 meses, hasta que se canse y va a la SIC
Le dice, mire, esta empresa me sigue enviando a mi correo, yo nunca les di mi base de datos, yo no tengo ningún vínculo personal, vínculo con esa empresa, solicito que la investiguen. Y se vienen. Se vienen con todos los de la ley a investigar a esa empresa. Pueda que no estamos exentos un minuto de que nos pueda suceder eso. Y más acá cuando mandamos correos masivos en cantidades alarmantes. Entonces es un derecho. El habeas data es un derecho que tiene la persona. Se ampara en unos... Bueno, sigamos. ¿Qué es tratamiento de datos personales? Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Ya se los aterrizo un poco más adelantico. ¿Qué es un dato personal? Información que puede identificar en mayor o menor medida una persona. Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinadas. Esto es así de sencillo. Pepito Pérez García ¿es un dato personal? ¿Por qué es un dato personal? ¿Cuántos Pepitos Pérez García hay? Muchos. Entonces todavía no lo estoy identificando. Y si le pongo Pepito Pérez García, esta ley 1581 es para Colombia y en Colombia las cédulas son únicas. Hasta donde tengo entendido, ojalá no esté equivocado, ¿cierto? Con cédula 77777777. ¿Eso es un dato personal? Sí, porque ya está el nombre y la cédula, ya se identifica, ya es determinable. Que el nombre y la cédula dentro de una clasificación que hay es pública, es otro cuento. Entonces hay una clasificación para los datos personales, que ya lo vamos a ver. Como tal, para la ley, el nombre y la cédula es un dato público, que no requiere autorización, digamos, en cierta forma, para tratarlo. Pero sí debo tener cuidado de a dónde recolecto esa información, de dónde lo saco y qué voy a hacer con esos datos personales, públicos. Ahí vamos poquito a poco. Entonces, ¿qué es un dato personal? ¿Qué identifica a una persona en un dato personal? La huella, ¿sí o no? En cierta forma dicen los científicos o dicen los versados que eso es única e irrepetible, ¿cierto? Y hay otra serie de componentes que nos ayudan a identificar una persona. El género, la platica, el dueño de una casa, cuánto tiene, todo lo que sea de esa parte, y toda la ficha técnica que recolectamos en una de información. Entonces, todo lo que está en SuccessFactors, todo lo que está en Banner, todo lo que está en SuccessFactors, todo lo que está en Banner, con respecto a ese estudiante o a ese colaborador, de todo su historial, son datos personales. Y mi pregunta es, ¿todos deberíamos ver esa información? No. Porque ahí hay una información sensible, hay una información privada, y hay una información semiprivada, y hay una información pública. Ahí es donde está, ¿sí?, lo que debemos nosotros comenzar a tener en cuenta y tener cuidado. No es exponer información, toda la información de un estudiante o de un colaborador y escudarnos en el hecho de que como firmó autorización de confidencialidad, entonces yo les pongo la información. No, hay que tener cuidado porque se llama uso y circulación de la información. Sigamos. ¿Cierto? La información tiene un ciclo de vida. ¿Cierto? Aquí en datos personales también tiene un ciclo de vida. Desde que se recolecta. ¿Cómo recolectamos la información? ¿Sí? A través de formularios físicos, digitales, ¿sí? Cuando se crean las matrículas, cuando nosotros firmamos, firmamos el contrato y nos dicen, bueno, ahorita ya creo que es por SuccessFactors que se entra y ¿cómo es? El aspirante debe llenar la información para que comience el proceso. Creo que es así ahora, ya eso. Pero en fin, hay una recolección. Y desde el momento en que a mí me recolectan la información o me van a recolectar información, lo primero que tiene que decirle a Uniminuto a esa persona es que autorice la información. No es que después de que se la recolecte, venga, me autoriza. No. Antes de decirle, usted me va a entregar información a mí a Uniminuto,
usted tiene que firmarme una autorización o que darme autorización para el tratamiento de sus datos personales. Existen dos formas, ¿cierto? Físicas y digital, ¿cierto? Entonces desde ahí sale. Y yo debo decirle, oiga, la finalidad de sus datos son para esto, esto, esto y esto. Porque si no existe la finalidad, estamos incumpliendo un requisito de la ley. Luego viene el almacenamiento en archivadores físicos, bases de datos de sistemas de información, SAP, Banner, SuccessFactors y todos los demás sistemas. Los Exceles que nosotros hacemos en los computadores, los Word que nosotros hacemos en los computadores, esos son bases de datos. Que ya les digo después que son derivadas y que son primarias, originarias. El acceso. ¿Quiénes son los que accesan a esa información? ¿Con todos los privilegios o solamente con una parte de privilegios? Para que solamente pueda ver esa información. El uso, ¿para qué lo utilizo? ¿Para académica o para administrativa? Los convenios, bueno, transferencia y transmisión, los encargados. Los encargados es que yo tengo esta base de datos de graduados, debidamente con su autorización, porque si no tiene la autorización no puedo trabajar esa información, de información de grado, y le digo a la empresa de mercados y medios publicitarios, digo, oiga, tenga esta base de datos, ya nombre mío de Uniminuto, hágame mercadeo con esos graduados. Eso se llama encargado, o sea, el encargado es un tercero, una persona exterior a la cual Uniminuto le encarga el tratamiento de esos datos personales. Por eso la ley diferencia entre encargado y responsable. Responsable, todos los que trabajamos directamente con Uniminuto, y encargado, esas personas que les encargamos ese tratamiento. Y el tiempo de uso. Está determinado cuánto tiempo está esa información, cuándo se borra, cuándo se destruye y cuánto se mantiene indefinido. 80, 20 años, 100 años. La información no se puede borrar así como borrar. Lo que yo puedo hacer es que de una base de datos secundaria por allá que tengo en un Excel donde tengo un listado, ¿sí? Le digo, oiga, sáqueme de esa base de datos, no me envíen más publicidad. Pero yo no le puedo decir en un minuto, oiga, borren mis datos personales de su sistema porque yo ya no tengo nada que ver con el minuto. Pero si yo fui un colaborador, fui un docente, fui un estudiante, pues mi información tiene que permanecer acá, porque si no, entonces, ese es el histórico. Y por ley hay una parte de tratamiento de información que lo regula, que se regula y se va a hacer, y aquí lo debería tener gestión documental. Ese es el ciclo de vida del dato personal, ¿no? La Ley de Protección de Datos Personales cuida la información confidencial registrada en cualquier base de datos o archivos. Esta ley garantiza que nuestra información estará segura y que personas inescrupulosas no accederán a los datos. Miremos a Daniela. Una inmobiliaria le ha pedido sus datos personales y financieros para alquilar un apartamento. Y 2 meses después la han bombardeado con miles de ofrecimientos usando sus datos personales. Como Daniela, debes conocer los derechos y deberes que como ciudadano tienes para proteger tus datos personales bajo el amparo de la ley. Bueno, pero veamos primero qué es un dato personal. Un dato personal es la información concerniente a individuos concretos. Todas las personas tenemos poder de decisión sobre nuestros datos personales. Tenemos derecho a conocerlos, actualizarlos, rectificarlos, a solicitar la prueba de autorización para su recolección, almacenamiento y uso, y tenemos derecho a ser informados del manejo que se les da. Por otro lado, si en tu empresa utilizan base de datos con información de personas naturales, debes informar y garantizar el ejercicio de los derechos pertenecientes a los titulares de los datos personales, tramitar las consultas, solicitudes y reclamos, y utilizar únicamente los datos personales que hayan sido obtenidos mediante autorización, a menos que no se requiera. Ojo, es importante recordar que debemos respetar las condiciones de seguridad y privacidad de información de las personas y cumplir las instrucciones y requerimientos de las autoridades. Daniela debe saber que su información es un derecho. Ella tiene el poder de decidir quién la tiene, en qué condiciones y hasta cuándo puede usarla. Si sientes que se le ha dado un uso inapropiado a tus datos personales, puedes hacer una denuncia o demanda.
La entidad administrativa encargada de velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales es la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Protección de Datos Personales. Así que, si tus datos personales son mal utilizados, denuncia, quéjate o demanda. Uniminuto está expuesto a eso, ¿no? A una queja, a una denuncia o a una demanda, ¿por el qué? Por el mal uso y tratamiento de la información en datos personales. ¿Y quiénes somos los responsables de que eso se haga dentro de la mejor manera y cumpliendo la ley? Nosotros, los colaboradores, ¿cierto? Debemos ser conscientes de esa responsabilidad que tenemos. Bueno, listo. No, así. Siga, así, esa, listo. Bueno. Es que se le... ¿Cómo Uniminuto regula o da cumplimiento a la responsabilidad del tratamiento de datos personales ordenado por la ley 1581? Lo hace básicamente a través de 3 documentos que tenemos nosotros en la institución. ¿Sigue? Estos son, el primero que dijo nuestra compañera, la política de seguridad de la información. El segundo, la política de tratamiento de la información. ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien la ha leído? ¿Alguien sabe qué contiene a nivel general? Que me diga algo. Y el tercero es un manual interno de protección de datos personales. Esos son los 3 documentos rectores acá en Uniminuto en cuanto a protección de datos personales. La política de seguridad de la información que ordena a nivel general que se debe tener la debida confidencialidad, disponibilidad e integridad en el tratamiento de datos personales y la privacidad. Y la política de tratamiento de la información que les regula a ustedes y les dice a ustedes qué es un dato personal, cuáles son las bases de datos que se trabajan en Uniminuto, a qué debemos cumplir, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos. Entonces, ¿dónde las encuentran? ¿En dónde? Documentos institucionales, abajo, al lado derecho, en la página principal, ahí están. Ahí los buscan ustedes y encuentran esos 3 documentos. Importante que los lean, porque esto es así. Solamente lo leemos cuando estamos inmersos o incursos en algo que nos está sucediendo. Es como el código de policía. ¿Quién ha leído el código de policía? Nadie lo ha leído. Ahí hay unas normas, ahí hay unas reglas. Ahí nos dice que usted no puede hacer sus necesidades en un espacio público, que usted, toda esa serie de cosas están ahí escritas, pero nosotros no las leemos. Lo mismo con los que manejamos. No leemos el código de eso y nos clavan sanciones y nos clavan y ni siquiera nosotros sabemos, ¿cierto? Entonces hay que leerlo porque el desconocimiento de la ley no lo exonera de la responsabilidad. Habrán atenuaciones, ¿cierto? Que es diferente, pero que hay responsabilidad, hay responsabilidad. Entonces, esta presentación yo la entrego, yo se la envío a Leonardo o a Ruth, y ella se las hace llegar a ustedes. Aunque yo tengo sus correos, yo les envío la presentación. Sigamos. Bueno, ahora sí viene esto, bueno. ¿Cómo hago yo para los datos personales? Para saber qué es privado, qué es semiprivado, mejor dicho. Entonces, esto, revisando, alguien se tomó la molestia y lo colocó en el internet. Hizo una clasificación, una categoría, vamos por categorías, de datos personales. Y los agrupó. ¿Cierto? Dijo, oiga, los datos personales los podemos categorizar así de esta manera, por datos de identificación, por datos laborales, por datos patrimoniales, por datos académicos, por datos ideológicos, por datos de salud, por características personales y físicas, por vida y hábitos sexuales. Y ahí, como ustedes los pueden ver, pues datos de identificación, nombre, apellido, domicilio, teléfono, datos laborales, todo lo relacionado con la parte laboral. Tenemos datos académicos, datos ideológicos, creencias religiosas, afiliación política, sindical, pertenencia a organizaciones, datos de salud, el estado de salud, el historial clínico, enfermedades,
situaciones psicológicas, situaciones psiquiátricas, régimen de licencias, etc. Datos personales y físicos, el tipo de sangre, el ADN, la huella digital, la altura, el peso, discapacidades, bueno. Pero hasta ahí son datos personales categorizados. Y la ley 1581 da una clasificación de datos personales y los dice: datos privados, datos públicos, datos semiprivados y datos sensibles. O sea, ¿qué de todos estos datos los coloca uno en sensibles, privados o semiprivados? ¿Cómo hace uno para saber? ¿Sí? La ley es muy ambigua. La ley no dice y se clasifican los datos así y estos son los que son privados. No, le toca a uno como interpretarlos, ajustarlos y acomodarlos. Yo les voy a dar aquí unos tips de cuáles podrían ser para tenerlos y que de pronto por sentencias judiciales, por sentencias de la ley, de la corte, han determinado en cierta forma cuáles son como públicos, solamente hablan de públicos, no se van como así, y determinan cuáles son sensibles con respecto a los niños y adolescentes. Sigamos. Entonces, clasificación de los datos personales. Se clasifican en dato personal sensible, en dato personal público, en dato personal privado y dato personal semiprivado. Eso es lo que encontramos nosotros para la ley 1581 y el decreto 1377, que son los que regulan los datos personales aquí en Colombia. Y de ahí debemos partir nosotros como para poder, cómo los vamos a clasificar y a tratar. Miremos qué es un dato público y mire cómo dice: es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados. Ahí que queda uno loco. Y así lo coloca la ley. Entonces, ¿a qué le voy a yo aplicar privado? ¿A qué le voy a yo aplicar público? Un ejemplo, y esto porque pues ya lo explican ellos un poco más tarde en sentencias y ya una parte jurídica dicen: el nombre, el documento de identidad, la ciudad de nacimiento y nacionalidad. En cierta forma son públicos, ¿cierto? Eso, digamos, al tratarlo que no interfiere o como que no se mete dentro de la persona y que le esté vulnerando algún tipo de situación de la intimidad, del libre pensamiento, que es lo que la ley trata de proteger, ¿cierto? El dato privado es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para la personal del dato. Yo que considero que es privado para mí. Ya lo vamos a mirar. Este sí lo podemos casi que tratar un poquito mejor, el dato personal semiprivado. Es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública y por cuyo conocimiento y divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a cierto sector o grupo de personas. Ahora, yo voy a pedir trabajo. Ahí van mis datos personales. Pues a esa persona que le interesa, a la otra, pues su profesión, su experiencia laboral, esa cuestión, pues usted tiene que compartir esos datos. Pues si usted no los da, ¿cómo sabe la otra empresa? No, entonces se convierte en semiprivado. Otro, voy a un banco, pido un préstamo. ¿Y ellos a dónde nos consultan? A Data Crédito. Entonces ya están mis datos ahí. Otros son un poco más allá y le dicen: oiga, para poder el préstamo usted tiene que tener finca raíz. Tráigame su finca raíz. ¿Cierto? Entonces digamos que el semiprivado, no todo, pero se hace relacional billetico. Todo el estado financiero y toda esa parte tiende a ser semiprivado. Y digamos esta parte de estudios, de ese tipo de conocimientos porque les interesa a otra persona. A un minuto si necesita un docente con ciertas condiciones, maestría, especialización, eso pues tiene que conocer ese nivel académico para poder decirle: oiga, sí, usted sí es competente o sí puede hacer eso. Entonces ese dato comienza a ser compartido entre diferentes partes. ¿Listo? Sigamos. Listo. Dato público. Es aquel que debe circular de manera libre en la sociedad y que facilita el contacto con las personas. Representa el derecho a la información de las personas. Ejemplo: nombre, apellido, correo electrónico corporativo, dirección donde labora, cargo, profesión u oficio, número de cédula, fecha y lugar de expedición.
¿Los datos que contiene la cédula son públicos? Sí, porque la nacionalidad es la fecha donde uno nace. O sea, pensaría que uno sí. Ah, bueno. Combinadito, ¿no? Tiene una parte privada y tiene una parte semiprivada y hay una parte casi sensible, o podría ser sensible, ¿cierto? Porque la foto es un dato sensible. La huella es un dato sensible. Y el factor RH es un dato sensible. Hay unos que tienden a ser semipúblicos, ¿cierto? Pero el RH sensible, eso no debe ser luego público, no es importante. El dato puede ser importante. El dato puede ser, sí. Sí. Es que eso depende de la situación y la clasificación y la responsabilidad y de la funcionalidad. Me refiero, si usted va a publicar una lista de docentes y la publica con factor RH y esa lista de docentes son listas de elegibles, ¿ustedes creen que es válido publicar esa lista con el factor RH? No. ¿Sí? Entonces es que hay que mirarlo desde los diferentes puntos de vista hasta qué punto. Y ya le digo, ya te voy diciendo para qué es. ¿Listo? Sigamos. No requieren autorización. Los datos públicos no requieren autorización, pero tienen un cierto tratamiento según la ley. Es el dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para el titular. Ejemplo, nivel de escolaridad, ideas y creencias religiosas, historial clínico y psicológico. Se requiere bajo mandato de orden judicial o autorización. De ahí para abajo todo es autorizado. Lo único que no necesitan autorización son los públicos, sigamos. Semiprivado. Es el dato que no tiene naturaleza íntima, ya lo vemos, veamos los ejemplos, datos financieros, salario, evaluaciones de desempeño, notas y calificaciones de los estudiantes, correo electrónico personal, número celular, dirección de la residencia. Sigamos. Sensibles. ¿Sí? Es un dato que en caso de revelarse afecta la reputación de la persona y afecta su dignidad. Foto de una persona, su salud, su historia clínica. Los datos biométricos, el ADN, las huellas dactilares, la retina, el iris, los ojos, los patrones faciales o de voz y las medidas de las manos. Todas esas cuestiones que hacen que son determinadas. Datos relativos a la orientación sexual, política, religiosa, afiliación a sindicatos y organizaciones sociales. Esto es así de sencillo. ¿Qué tal por X yo algún motivo vaya a solicitar ingreso a una institución o algo y entonces por mi condición religiosa me juzguen? Ah, no, es que usted no es de esta tendencia, entonces no tiene derecho. Ese dato, si el titular no lo quiere dar, no lo da. Si él lo quiere dar, lo da. Pero yo no lo puedo condicionar a decirle, si usted no me dice a mí su religión, no le puedo prestar el servicio. O no podemos realizar la actividad. Si no lo condicionan. Ahora, ¿en qué momentos sí son especiales? Hombre, vamos a hacer una actividad aquí de alto riesgo donde su vida puede estar en peligro, pues tiene que darme su RH porque qué tal en ese momento tengo un accidente y entonces... Es un dato sensible, entonces, no, que no lo doy. Entonces, ¿qué pasa si él dice, no, yo no doy mi dato, yo no doy ese dato? Entonces le digo, qué pena, pero la ley, porque la ley lo dice, la ley dice, yo no lo puedo, entonces usted no puede participar en esa actividad. Pero eso es de diálogo y de entendimiento con esa persona. Sigamos. La finalidad, cuando yo pido un dato personal tengo que decirle a esa persona para qué finalidad voy a tomar sus datos personales. Algunos se utilizan para ofertas académicas, para eventos deportivos, para la historia clínica, para actividades de bienestar, para salud ocupacional, para historia laboral, para datos estadísticos, para mercadeo, para eventos administrativos, para comunicación formal institucional. Sigamos. Bueno, circulación restringida. Aquí es donde yo les digo a ustedes que tienen que tener cuidado. La circulación restringida es que yo no puedo colocar todos los datos y enviar todos los datos así como así. Deben tener cierta restricción y menos publicarlos en el internet. Consiste en que a menos que la información sea pública,
Los datos personales no podrán ser accesibles por Internet o por otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que dicho acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o a los usuarios autorizados para ello. No es buena práctica listas de estudiantes con notas. ¿Creen que es buena práctica? Donde yo coloco todos los estudiantes, el ID, el nombre del estudiante y al frente 35, 15, 05, 00, 01, 02. Pero mire que eso conlleva a que yo, ¿por qué tengo que enterarme de la nota de él? Y yo puedo hacerle bullying. Y puedo decirle, oiga, jaja, mire, usted se tiró esa materia. Y el otro, ay, se tiró esa materia. Eso puede conllevar a una situación donde esa persona se sienta afectada y pueda demandar. Porque es un dato, es un dato semi-privado, porque le confiere a él, al estudiante y a la universidad, al docente, perdón. Pero es semi-privado, y los semi-privados, está claro, no se deben publicar por su razón de ser así como es. Entonces, hay que tener cuidado. Listas con RH, estado civil, raza, afiliación, lista de docentes, correos masivos hacia el exterior, a Gmail, a Hotmail y a todos esos demás correos sin copia oculta. Hubo una queja de un graduado donde de aquí alguien hizo mercadeo y le envió a 250 graduados y envió el correo viéndose en todos los 250, invitándolos. Pues imagínense 250 graduados trabajando. ¿En qué creen que muchos pueden estar trabajando? Seguros, telefonía pública y todo donde uno necesita hacer mercadeo. ¿Qué hago yo con esos 250 correos si me llega a mí eso? ¿Qué hago? Publicidad, pues vuelvo y los cojo y les digo, entonces el cliente, a uno de ellos le llegó y ¿qué hizo él? Lo reenvió y les digo, estimados, tengo planes de teléfono a tanto y tanto y tanto. Ese fue uno. Otro llegó y cogió y lo reenvió y dijo, oiga, le vendo seguros así, 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 así. Y otro cogió y llegó y le dijo y le cambió. Entonces, ¿cuántas creen ustedes que publicaciones me pudieron haber estado llegando a mí? Por haber dejado abierto un correo masivo, por no hacer con copia oculta. Perdón, fotografías de personas sin su autorización, uso de imagen, especial tratamiento de menores de edad. Ojo con eso, porque somos muy dados a eso. Entonces voy, cojo, tomo la foto, pero cuidado, como es un colaborador, pues él está autorizado, yo firmé. Pero si el colaborador está con una persona que no es de la universidad y le tomo la foto y la subo, imagínense. ¿Y qué tal esa persona tenga una situación de cuidado? O sea, puede pasar porque ya me comentaron que pasó, sucedió. Es una persona de alta vulnerabilidad y estaba amenazada. Y expusieron su foto en el internet o en la red social. Por el colaborador no hay problema, pero yo a esa persona le dije, oiga, yo puedo utilizar su foto, ¿cierto? Y lo peor, tomo la foto y la envío a otro medio, cuando solamente son para tratamientos institucionales. Entonces, debo pedirle autorización a esa persona de la fotografía. Otra, los invitaron a un encuentro de fin de semana, de esparcimiento, de relación, sí, de esa cuestión con la pareja. Y esa pareja finalizó la actividad y dijo, la foto para la actividad. Y resulta que esa pareja, pues fue con una pareja, no sabemos quién era. Y colocaron y publicaron la foto. ¿Qué puede pasar? ¿Ah? Pueden haber demandas, pueden haber situaciones. Otra, miren otro caso, entre colaboradores se tomaron la foto, claro, todos están autorizados para la foto. Por X ya algún motivo, dos colaboradores, el uno le tenía el brazo aquí, la mano acá. Claro, ambos eran casados, claro, pero no los dos, sino cada uno por su lado, ¿cierto? Y eso se expuso, y eso le trajo problemas a esos dos colaboradores.
No sé quién era quién, pero eso tuvo problemas y situaciones. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber cómo es que se expone la información. Y de menores de edad ni hablar. Mire, mi recomendación es que en fotografías con menores de edad, al cero, al límite. Si por la función y la responsabilidad toca hacerlo, pues hay que seguir el conducto. El debido conducto, autorización del padre, autorización del representante, bien firmado, tener esa copia, tenerla guardada y bien almacenada en caso de que haya algún reclamo, porque es delicado. Y digamos que esto es en las diferentes auditorías que hemos realizado en las diferentes sedes y diferentes regiones. Por ejemplo, encontramos que los alumnos hacen trabajos y le entregan esos trabajos al profesor. Y en esos trabajos van fotos, encontré fotos de visitas, pues, de situaciones que fueron a una cárcel a hacer un trabajo social y le tomaron fotos. No sé si estaba autorizado, si le firmaron la autorización. Otra foto de un trabajo social con menores de edad y le tomaron fotos en un colegio a los muchachos y esa cuestión, eso no se debe hacer. Y lo más caso, ese trabajo fue entregado o se entrega ¿a quién? Al docente. Y el docente es responsable por la información que recibe o que trata Uniminuto. Entonces, se puede, pues estamos inmersos o estamos expuestos a una demanda a Uniminuto, porque ¿qué es lo que buscan los abogados con las demandas? Plática, no les interesa nada más. Sigamos. Bueno, aviso de privacidad, siempre debe haber un aviso de privacidad y debe tener una información. ¿Debería existir esto? General, si yo no la conozco, si no la tengo, en cumplimiento de la ley, que es lo que ustedes ven ahí en los correos. ¿Sí lo ven en los correos cuando llegan? En cumplimiento de la ley 1581, Uniminuto está comprometida. Entonces es diciéndole a la persona, oiga, venga, usted está entregando datos personales. Mire, yo le estoy tratando sus datos personales, pero Uniminuto está comprometido y nosotros tenemos una política y está aquí, vea, documentos institucionales, cualquier cosa que usted tenga, un reclamo, alguna queja, puede hacerlo y lo hace a través de Uniminuto por contacto, o nos puede escribir, o nos puede llamar por cualquier medio, pero Uniminuto tiene que decirle a ese titular, venga, aquí tiene usted los canales para que haga sus reclamos, usted tiene el derecho de ejercerlo. Sigamos. Listo, vamos siguiendo. Bueno, autorización de tratamiento sigue siendo lo mismo. Bueno, las sanciones a las empresas. Los dos motivos más grandes por los cuales sancionan a las empresas. No solicitar o conservar copia de autorización para el tratamiento de los datos personales. Todo dato personal que recolecte Uniminuto a un titular debe tener la autorización. Se debe pedir la autorización. Si no la da, pues no puedo. ¿No han visto ustedes ahí que cuando uno va, cuando compra un pasaje, cuando va en el internet, luego dice autorización de datos personales? ¿Y qué pasa si yo no le doy el clic? No lo deja. Así de sencillo, no lo deja. Entonces no puedo continuar con el servicio. Segundo motivo, no tramitar las consultas y reclamos formulados. Toda consulta, todo reclamo que llega aquí, hay un máximo casi de 15 días que se debe responder y se debe registrar, se debe tener almacenado, se debe llevar una base de datos y debe haber un único punto de contacto en Uniminuto que debe recibir y tramitar esas solicitudes. ¿Por dónde creen ustedes que debe ser? Por servicio de urgencia, atención al usuario, por el contact center. De eso debe quedar registrado ahí, eso ya lo estamos haciendo. En el Putumayo, en Puerto Asís, en Chigorodó, de donde sea, eso debe ser un único punto de contacto. ¿Por qué? Cuando ustedes van a llamar a una telefonía, ¿a dónde los dirigen? A un número, ¿cierto? ¿Y el nombre de dónde está llamando? De cualquier parte del país, porque eso debe tener controlado. Hay que tener cuidado con las respuestas que se den. Deben ser muy bien controladas jurídicamente. Sigamos. Las sanciones a las que estamos expuestas. Uniminuto. A 2.000 salarios mínimos. ¿Cuánto es eso? 2.000 por 800, 8 por 2, 16.600 millones de pesos, casi 2.000 millones de pesos, ¿cierto? A eso estamos expuestos a lo máximo, a lo cual nos pueden sancionar. A la suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento por un término de 6 meses. Cierre temporal de las operaciones o un cierre inmediato y definitivo de la operación. A eso está expuesto Uniminuto, es delicado.
Generalmente, y ustedes lo ven, no lo traigo aquí, pero Movistar, Rappi, Facebook, aquí aquí todos los meses sancionan acá en Colombia. 200 millones, 300 millones, 150, de todo, eso hay sanciones. ¿Listo? Sigamos. Estas son las bases de datos que nosotros manejamos en Uniminuto. Hay 31 bases de datos. Por aquí el ingeniero John participó con nosotros el año pasado en ese levantamiento de las bases de datos y participó en eso. Pero las más, mire, ahí están esas bases de datos, para que las tengan, yo se los envío en la presentación, pero ahí hay unas importantes de reconocimiento. ¿Cuáles son? Díganme. Ahí están estudiantes, están colaboradores, está peticiones, quejas y reclamo, están procesos jurídicos, están donantes o patrocinadores, gestión de donantes, talento humano, gestión de talento humano. Son normales, simplemente que están clasificadas. Ahora, las bases de datos son primarias y secundarias. La primaria para nosotros es colaboradores. Pero yo puedo coger la de Banner, donde también está información del colaborador, y puedo sacar qué está estudiando. Cojo información de lo que está estudiando y cojo información de lo que tiene acá en SourceFactor. Y puedo hacer una tabla. Esa tabla pertenece a dos bases de datos primarias. Esta tabla será una base de datos secundaria. Esa base de datos no se registra ante la SIC, porque son las que nosotros todos los días tratamos, todos los días hacemos listas, todos los días hacemos información. Listo. Espero que les haya sido de buena información la conferencia, los haya apropiado, sean más conscientes de la responsabilidad que nos concierne, y recuerden que ustedes son los garantes de la seguridad y protección de datos acá en Uniminuto. Espero que eso se continúe y sean muy buenos garantes.